Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. Nuevamente estamos aquí con la vivienda ejemplo, que son dos plantas, y hemos visto el tema del agua potable, agua caliente, agua fría, el tema de la cosecha. Ahora lo que nos corresponde es las áreas descubiertas, pero a nivel superficial, o sea, a nivel de piso. En este ejemplo podemos ver que las áreas descubiertas son las que tenemos aquí alrededor de la vivienda, y tenemos aquí un patio y jardín que son descubiertas y que por un evento de lluvia puede llegar y podemos tener escurrimiento de agua a nivel superficial. Para evitar que entre a la vivienda el agua, se encharque, tengamos problemas ahí, entonces la idea es que lo captemos, ¿sí? Mediante áreas de drenaje, y utilicemos accesorios que vamos a denominar sumideros, ¿ya? Hemos dicho que tenemos estos tipos, que son los puntuales, ¿sí? Tenemos los puntuales. Ven aquí que yo tengo un área, y mediante línea punteada estoy delimitando el límite del área a ser drenada por este sumidero puntual. Aquí también en forma de L, ¿sí? Tengo un área que va a ser drenada por este sumidero puntual. Aquí tengo un área rectangular que va a ser drenada por este sumidero. Y tengo, en este ejemplo, un sumidero tipo canal en la parte de atrás, ¿sí? Tengo un sumidero tipo canal que también tiene su área drenada. Eso sería más o menos el diseño que tendría. Ahora eso mismo tengo que pasarlo a un isométrico, ¿ya? Para poder identificar correctamente y poder enlazarlo a las cámaras que las tengo en esas áreas descubiertas, ¿sí? Por ejemplo, del anterior ejemplo, teníamos que justo ahí tenemos una cámara que es la cámara número 8, tenemos la 24, la cámara 28, tenemos la 29 y la última que sería la 30, y posteriormente a esa salen el colector y se conecta al colector público de alcantarillado pluvial, ¿sí? Ahí tendríamos el, el diseño de cómo va a ir el agua alrededor de nuestra vivienda, en las áreas descubiertas, ¿sí? Entonces partimos de nuestro sumidero lineal, ¿sí? Tipo canal, el sumidero 4, este se conecta a la cámara 8 y posteriormente continúa, llega a la 24, y en la 24 conectamos el sumidero 3, que es puntual, este se conecta a la cámara 28, de la 28 sigue a la 29, pero en la cámara 28 tenemos el sumidero puntual 2, después la cámara 29 se conecta a la cámara 31, y en la cámara 31 tenemos el sumidero 1. Entonces, con eso ya tendríamos nuestro diseño de nuestras áreas descubiertas a nivel superficial, ¿sí? No olvidemos que estas cámaras ya las hemos diseñado para lo que es el alcantarillado sanitario. Entonces, en este caso, ya como estamos conectando el alcantarillado pluvial, o sea, agua de lluvia a nivel de superficie, entonces estas cámaras se tienen que convertir en cámaras mixtas. Ahora aquí tendríamos este tipo de cámaras mixtas en las que vamos a tener el alcantarillado sanitario por un lado a un nivel más bajo,
y vamos a tener la conexión del alcantarillado pluvial por otro lado. En ningún caso se van a mezclar las aguas, ¿sí? En ningún caso. Y esta va a ser nuestra cámara mixta. Entonces, estas cámaras se van a convertir en cámaras mixtas por el hecho de que estamos ya conectando un tubo. Fíjense, en la cámara 8 ya empezamos con la conexión del sumidero 4. Ahora, en sus proyectos puede que no se conecten, ¿ya? Puede que la primera de arranque no tenga ninguna conexión de algún sumidero. Entonces, esa va a ser netamente sanitaria, ¿ya? Pero las siguientes sí van a volverse, si es que se conectan con algún sumidero, entonces se van a convertir en cámaras mixtas, ¿sí? Ahora, en algún caso, su cámara de arranque puede ser cámara de registro, una pequeñita, ¿sí? Hemos dicho que en el alcantarillado sanitario si solo tiene si solo recibe aguas de un ambiente, ¿sí? Mediante una bajante sanitaria, entonces solo recibe un tubo, entonces puede ser una cámara de registro. Pero en este caso, si a esa camarita la conectamos un sumidero, entonces ya recibe dos tubos, ¿sí? Entonces aplicamos la regla que si recibe más de un tubo, o sea, dos, a partir de dos tubos, entonces esa cámara se vuelve cámara de inspección de 60 por 60 dimensión interna, ¿sí? Entonces, aplicando ese concepto, entonces nosotros ya de entrada ya estamos recibiendo ya sumideros en casi todas las cámaras, ¿sí? Entonces ya para mí todas serían cámaras de inspección, ¿sí? Entonces eso tengo que cuidar, ¿ya? Después vamos a ver el detalle de planos, ¿sí? Este es el detalle del ejemplo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, una vez que ya he hecho el isométrico, ya he hecho la disposición, la numeración de mis cámaras, de mis sumideros, ¿sí? Las áreas de aporte, como ven aquí arriba, las he delimitado en AutoCAD, ¿sí? Entonces sé qué área, cuánto por cuánto es el metro cuadrado que va a aportar a mi sumidero 4, a mi sumidero 3, a mi sumidero 2 y a mi sumidero 1, ¿ya? Mientras más sumideros tenga distribuidos en mis áreas descubiertas, entonces voy a tener algo ideal, ¿sí? Por ahí en la parte constructiva y en la etapa de funcionamiento de mi vivienda, se me taponea por efectos de mantenimiento una de estos sumideros, entonces van a funcionar el resto, ¿sí? Entonces, la idea es tener más sumideros para evitar esto, ¿ya? Entonces, una vez que ya hemos hecho esto, nos pasamos a lo que es la hoja de cálculo. En este caso es el Excel, ¿sí? El tipo de sistema, entonces ahí yo le pongo D1, D2, D3, D, ¿no? Entonces ahí estoy poniendo drenaje, ¿sí? Lo que es drenaje. En esta parte pongo nivel, el nivel. Vuelta a copiar, estoy en la planta baja, entonces PB, ¿sí? Después voy al tramo que corresponde, ¿sí? Tramo 4 a 8. Entonces nuevamente me sitúo en mi dibujo y veo que es sumidero 4 a cámara de inspección 8, ¿sí? Entonces es el tramo 4 a 8. Entonces aquí está correctamente la disposición, ¿sí? Después tengo aquí el tramo 3 a 24, 2 a 28, 1 a 30, 8 a 24, 24 a 28, 28 a 29, 29 a 30 y 30 a 31. Esa es la disposición que tengo, ¿sí? Que esa misma la he sacado de mi gráfico, ¿sí? Pónganle aquí de sumidero 3
a la cámara 24, ¿sí? Entonces, estoy aquí, de 3 a 24. Después voy al sumidero 2, ¿sí? Entonces, aquí tengo el sumidero 2 y me voy a conectar a lo que es la cámara 28. Entonces, nuevamente voy ahí y 2 a 28. Es la siguiente. Y así voy colocando cada uno de mis sumideros y su conexión con la respectiva cámara, ¿sí? El sumidero 1 con la cámara 3. Una vez que he hecho esa conexión, voy a la conexión de las cámaras, ¿sí? Cámara, en este caso es la cámara número 8, que es esta, y voy a conectarla a la cámara 24, que corresponde a esta, ¿sí? Entonces eso, vuelvo a mi tablita y es la cámara 8 a la cámara 24, después la cámara 24 a la 28 y así llego hasta lo que es 30-31, que corresponde a mi colector público, ¿sí? Llego a la parte final, a esta parte, al colector público. Súper sencillo. Entonces ahí ya está dispuesto, ¿sí? Fíjense aquí, sistema D1, D2, D3 y D, ¿ya? Simplemente es drenaje, ¿ya? Entonces en este caso yo podría poner aquí D1 a todo lo que corresponde a los sumideros, la conexión de sumidero a cámara. Entonces veo que el último es sumidero 1 a cámara 30. Entonces después lo que me voy es al tipo de tubería. En tipo de tubería doy aquí una referencia y digo que CD va a ser el colector domiciliario, esta parte de aquí. En ningún caso ya tengo un ramal. Ya hemos dicho que todas las tuberías están en los exteriores, van a ser colectores. Entonces nosotros tenemos puro colectores, ¿ya? Tenemos nuestro artefacto que es el sumidero, sale un tubo, es colector, es el colector fluvial, y tenemos el colector domiciliario y el tubo de cámara a cámara. Entonces tenemos eso, ¿sí? Ahora nos vamos al tipo, ¿sí? A estas columnas de aquí. Y entonces nos fijamos en el sumidero. En los primeros hemos dicho que es sumidero, entonces ahí le colocamos el nombre, sumidero 4, 3, 2, 1, ¿sí? No importa. Ahora vemos el área, esta parte de aquí, ¿sí? El área drenada. El área drenada, vuelvo a decirles que tenemos que sacarlo de lo que es el AutoCAD, ¿sí? Entonces tenemos que irnos a esta parte de aquí, ¿sí? Hemos delimitado, hemos puesto línea punteada a cada área, ¿sí? Que va a aportar a nuestro sumidero. Entonces eso lo obtenemos del AutoCAD, sabemos cuánto por cuánto es, o directamente el área que nos da el AutoCAD, ¿sí? Entonces eso mismo lo vamos a colocar en nuestra tablita. En la primera me sale una dimensión de 5 por 6, eso es 30. Otro es 5 por 6 por 2 por 5, porque es en forma de L, entonces me da 40 metros cuadrados. El otro es 5 por 7, 35 metros cuadrados, y el otro es otra vez 35 metros cuadrados. Entonces tengo 4 áreas de aporte, ¿sí? Tengo aquí 1, 2, 3, 4. Esas serían las 4 áreas de aporte, ¿sí? Esta sería la 1, esta sería la 2, esta sería la 3 y esta sería la cuarta área de aporte, ¿sí?
Ahí están nuestras 4 áreas de aporte que corresponden a cada uno de los sumideros. Entonces ahí ya lo tengo esta parte, ¿sí? Después el tipo de sumidero. Nuevamente me fijo, entonces tengo el sumidero 1, ¿sí? El 2, el 3, que son sumideros puntuales, ¿sí? Entonces esos 3 sumideros yo les pongo aquí P, ¿sí? Aquí tengo mi referencia y ahí en mi referencia digo sumidero puntual P. C, sumidero tipo canal y es el sumidero 4, ¿sí? Aquí. Entonces ya tengo todo lo preliminar, ahora me voy al dimensionamiento. La primera tablita está, ¿sí? La tabla 3.3, ¿sí? No vamos a tomar en cuenta esta parte, solo vamos a tomar en cuenta esto de aquí por el tema de la pendiente, ¿sí? Entonces nos ubicamos en el lugar que estamos haciendo nuestro estudio, ¿sí? ¿Dónde vamos a hacer nuestra vivienda? Estamos en la ciudad de La Paz. Hemos dicho que en la ciudad de La Paz tenemos lo que corresponde a una intensidad de 52 milímetros hora, ¿sí? Entonces, como tenemos 52 milímetros hora, entonces nos situamos en la columna de 75, porque ya nos hemos pasado de 50, ¿sí? Entonces nos situamos en esta columna y bajamos al área. La primera área es de 157 metros cuadrados. Nos fijamos en nuestra tablita si tenemos algún tipo de área similar y no tenemos, todas nuestras áreas están por debajo, ¿sí? En realidad la única que es tipo canal es la sumidero tipo 4, entonces tiene un área de 30, ¿sí? No hay problema. Entonces el área máxima es 157, 30 tenemos por demás. Entonces nos quedamos en esta primera fila. Entonces las dimensiones de nuestro canal, no nos vamos a fijar en esto también, ¿sí? Vamos a asumir que es sección rectangular, eso sí. Y las dimensiones de nuestro canal va a ser de 80 por 100, ¿sí? Entonces tenemos aquí la intensidad de lluvia para la ciudad de La Paz 52 y la sección que nos da por a 0,5% de pendiente va a ser de un canal de 80%, o sea 8 centímetros por 10 centímetros. Entonces eso ya lo marcamos de amarillo, esa es la sección de nuestro canal sumidero. Ahora nos vamos a la parte de colectores. ¿Por qué? Porque no tenemos más canales sumideros, el único es el tipo 4. Los demás son puntuales, hemos dicho. Entonces nos vamos al resto y todos van a tener un sumidero puntual, pero incluido el canal tipo canal, tiene también para evacuar su colector, el tubo horizontal, este tubo de aquí, que va a conectar a lo que es el sumidero con el canal, ese es el colector. Entonces todos van a tener eso. Entonces tenemos que dimensionarlo. Nos situamos aquí y podemos hacer nuestra tablita con porcentajes de pendiente. 1, 2, 4. ¿Sí? Los que corresponden a la tabla 1 que se les ha dado. Esta tabla de aquí. Para colectores. ¿Sí? En el que tenemos 1, 2 y 4%. ¿Sí? Ahí tenemos que ubicarnos y tenemos que escoger entre esos, ¿sí? Y tener aquí el área. Todo lo que está aquí son áreas. Todos estos valores son metros cuadrados.
¿ya? Tenemos que ver eso y posteriormente, una vez que ubiquemos, tenemos que ir al lado izquierdo para el dimensionamiento de nuestro DN. En este caso, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en colectores, ¿sí? Para la clasificación mediante una expresión lógica, ¿sí? Aquí tengo la expresión lógica en la parte de arriba, igual que hemos visto en lo que es alcantarillado sanitario. Hemos hecho una expresión lógica para relacionar una tabla y sistematizar nuestra planilla. Lo mismo hacemos aquí. Agarro, tengo la expresión lógica aquí, es donde tengo que hacer los cambios, ¿ya? Por ejemplo, voy a utilizar los diámetros desde 50, entonces los dos últimos valores van a ser 50, 75 es el tercero, el siguiente 100, 150 y 200, ¿sí? Fíjense en mi tabla, yo tomo 50, 75, 100, 150, hasta aquí. No abarco más, ¿por qué? Porque muy raro es que esto de aquí vamos a tomar en cuenta en viviendas, ¿sí? En edificios y en haciendas, ¿sí? En terrenos grandes, ¿sí? Puede ser que lleguemos a utilizar este tipo de tuberías, o en el tema del drenaje ya urbano, ¿sí? Pero en viviendas no. Posiblemente lleguemos hasta 150 y muy raro a 200, DN 200. Entonces por eso abarcamos esto. Entonces nos vamos nuevamente a nuestra tablita. Entonces ahí elijo desde 50 los dos primeros, 75, 100, 150 y 200. Entonces ya tengo esos rangos. Ahora me voy al rango de diámetros, ¿sí? Entonces para el primero es hasta, para una pendiente de 1%, aquí, es hasta 25. Hasta 25 metros cuadrados. Entonces yo le pongo 24.9, ¿sí? Después el siguiente le pongo 64.9. ¿Por qué? Porque es 65. Aquí. Estoy haciendo primero 1%. Entonces nuevamente, y me voy nuevamente, y el siguiente es 139.9, o sea 140, y el siguiente es 400. Yo le pongo 399.9, ¿sí? Entonces, elijo nuevamente y sí. Aquí tengo 140. Yo en mi Excel le he puesto 139.9 y en Excel también le he puesto, en vez de 400, 399.9. ¿Sí? Me falta el último. Y el último es este, el más difícil que vamos a llegar, ¿sí? 864.9, que es este de aquí, ¿sí? 864.9, aquí va 865, ¿sí? Hasta ahí es el 1% de mi tabla lógica. Lo mismo he hecho aquí y todos los demás siguen, ¿sí? ¿Cuál es el valor? Va a ser el área drenada. Ahora para 2%, la siguiente columna. Lo mismo hago, solo que cambian mis rangos de aquí, ya no los diámetros. No cambian los diámetros, solo cambian los rangos, ¿sí? Estos de aquí los voy a cambiar, ¿sí? Este, este, este y este. Esos 5 rangos los voy a cambiar para estos de aquí, ¿sí? Igual para 4%. Cambio esos y ya tengo sistematizada mi
tabla en Excel o una hoja de cálculo, sí. Pero ojo, tengan cuidado en esto, en el cambio, ¿ya? En el separador de la expresión lógica, ¿sí? Eso ya hemos visto y los que ya han terminado su proyecto de alcantarillado sanitario han visto que dependiendo del Excel que tengan o la hoja de cálculo, si está en inglés, español o la configuración de su computadora, el separador de la expresión lógica puede ser coma y punto, punto y coma, o puede ser coma, ¿sí? O el tema de los decimales. El separador decimal es punto, como en este ejemplo, o puede ser coma, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Una vez que ya lo tengo realizado esto, simplemente lo copio abajo y ya lo tengo sistematizado para mis siguientes diseños, ¿sí? Y pare de contar. Entonces, lo que tengo que hacer ya es simplemente copiarlo y elegir los diámetros. Entonces, ¿qué pasa en el primero? Digo, me salió todos 50 DN50. Fíjense en esta parte, todos me salieron 50. ¿Sí? Pero yo voy a elegir, bueno, voy a elegir 2%, 2%, 2% y 2% para todos los colectores de mi drenaje que salen del sumidero, ¿sí? Aquí. Para estos, bueno, me voy y elijo 2% y que sea DN50. Para los siguientes, voy, lo mismo hago, ¿sí? Copio mi tablita. Por ejemplo, ya he determinado que todos mis sumideros, el sumidero 4 está aquí, el sumidero 3, el sumidero 2 y el sumidero 1, sus colectores, estos tubitos de aquí, estos tubitos de aquí, este tubito que se conecta a la cámara, van a ser DN50, ¿sí? Todos, con una pendiente del 2%. Ahora me voy a los colectores que se conectan entre cámara y cámara, ¿sí? Entre la cámara 8 y la cámara 24, entre la cámara 28 y la cámara 29 y así sucesivamente hasta llegar a la 30 y finalmente al colector, ¿sí? Entonces tengo que determinar eso. Pero me tengo que fijar en las áreas de aporte. Por ejemplo, aquí, la cámara 1 a la cámara 24, su única área de aporte, o sea, el agua que está drenando en las tuberías, va a ser solo del sumidero 4. Solo va a ser de este sumidero. ¿Por qué? Porque es el único que está conectado a la cámara 4. ¿Sí? El sumidero 3 recién se conecta en la cámara 24. Entonces, entre el tubo de la cámara 8 y 24 solo va a circular el agua que drena el sumidero 4. ¿Ya? Entonces me coloco en esta tablita y digo cuál es el área que va a drenar aquí. Entonces yo le pongo 30, que corresponde al sumidero 4. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, siguiendo. En la cámara 24 y 28, me fijo nuevamente en mi gráfico, 24 y 28, ¿qué va a drenar en el tubo? Va a drenar todo lo que se tiene en el sumidero 4, porque está viniendo a la cámara 8 y después va a llegar a la 24, entonces de hecho va a drenar por gravedad por la 24 y 28, pero también va a drenar lo que se está conectando el sumidero 3. Entonces, esas dos áreas de aporte tengo que sumarlas, ¿sí? Entonces aquí
tengo 70, que es la suma del sumidero 4 y 3, de esos dos. Entonces, hago eso, lo coloco. El siguiente va a ser el tramo de la cámara 28 a la cámara 29. Este tramo. En este tramo, ¿qué va a drenar? Me fijo nuevamente, entonces vuelvo a decir que va a drenar nuevamente el área que recoge el sumidero 4, el sumidero 3 y lo nuevo sería lo que es el sumidero 2, ¿sí? Porque se está conectando aquí. Entonces esas tres áreas van a correr por este tubito, ¿sí? Por ese tubito. Entonces son esas tres áreas que tengo que sumarlas. Entonces me sitúo ahí. Entonces 105 va a ser, ya de entrada va a ser obviamente estos 70 que está drenando más estos de aquí, ¿sí? 70 más 35, ¿sí? Me da los 105. O sea, el sumidero 2 más lo que ha acumulado en la cámara anterior, ¿sí? Entonces ya tengo eso. Me voy nuevamente y me fijo entre la cámara 29 y 30. ¿Qué va a haber? Me fijo, había sido una cámara de cambio de dirección, ¿sí? Y no se está incorporando nada a este lado. No hay nada. No hay nada. ¿Sí? No hay nada. No hay ningún drenaje, no hay ningún sumidero que se está conectando. Entonces, lo que va a correr por este tubito de aquí va a ser lo mismo que está pasando en el tubo anterior. Entonces no va a haber ningún área de aporte nuevo. Entonces mantengo. Entonces por eso yo aquí mantengo el mismo valor del anterior. ¿Sí? Entonces me voy a la cámara siguiente, que es la 30 a la 31, que corresponde a mi última cámara y al colector público. ¿Sí? Entonces, en este trámite, ¿qué es lo nuevo que se va a incorporar? Va a ser el sumidero 1. ¿Ya? El sumidero 1 va a aumentar el área de aporte, ¿sí? Y entonces lo que va a escurrir por aquí va a ser mayor a lo que teníamos antes. ¿Por qué? Porque se va a sumar a este volumen que tenemos entre la anterior cámara. ¿Ya? Entonces el sumidero último va a sumar el área de aporte del sumidero 1. ¿Sí? Entonces vamos a tener el 105 más los 35 metros cuadrados que tenemos en el sumidero 1 se van a sumar y vamos a tener los 140, ¿sí? De área drenada. Y ya no tengo más. Entonces, lo que tengo que hacer es irme a mi tablita ya sistematizada y voy a elegir ya lo que voy a tomar como dn, ¿sí? El diámetro de mi tubo. En la primera he dicho que voy a elegir estos de aquí, pero en esta parte ya digo voy a cambiar un poco la pendiente y voy a elegir 1%, ¿sí? En la primera parte he elegido 2%, ¿sí? Lo que corresponde a mi drenaje, a mi tubito que se conecta a mis camaritas. Entonces a mis camaritas he elegido 2%, ¿sí? Ahora, de cámara a cámara, voy a elegir 1%. ¿Ya? Entonces estoy eligiendo los diámetros con 1%.
Y entonces me dice que el primero es DN50, el siguiente ya aumenta, es DN75, el siguiente es DN75 y el penúltimo es DN75, ¿sí? Ahora, para mi colector, aquí tengo mi colector, el colector público. Aquí tengo mi colector. Entonces yo me voy a conectar ahí. ¿Con qué? Con una pendiente mayor o igual al 2%, hemos dicho. Se aplica la misma regla del alcantarillado sanitario, entonces para la conexión final entre la última cámara y el colector público, tengo que utilizar un diámetro igual o mayor al 2%. Entonces yo elijo 4, ¿sí? 4%. Entonces ahí elijo DN75, ¿sí? Entonces ya tengo mi diseño, ya he logrado diseñar mis tuberías, súper sencillo como verán, no ha habido complicaciones y ya tengo el dimensionamiento desde mis sumideros hasta el colector público. Y ya no tendría más, ¿sí? Entonces ya tendría el diseño de lo que es alcantarillado sanitario y pluvial en mi diseño, ¿sí? Irnos a ver planos. Este es el mismo plano que hemos visto en el anterior, un tema de alcantarillado, hemos visto cómo se coloca el tema de las tuberías y ahora vamos a entrar al detalle de lo que es alcantarillado pluvial, ¿sí? Fíjense el detalle, estamos colocando aquí TP, que es tubería pluvial, PVC, DN y el número que nos salió en el diseño. Después colocamos la longitud y colocamos la pendiente, ¿sí? Y fíjense el color y el trazo. El color es línea, punto, línea, ¿sí? A diferencia del alcantarillado sanitario. En el alcantarillado sanitario hemos visto que las aguas grises y las aguas negras teníamos que era línea, dos puntos, línea y finalmente teníamos línea, espacio, línea, ¿sí? En el alcantarillado pluvial es línea, punto, línea, ¿sí? Y nuevamente es color negro, ¿sí? El trazo es color negro y es línea, punto, línea. Obviamente tenemos que colocarle sumidero, ¿sí? Como hemos visto aquí en el nombre, es SU, la simbología de lo que es sumidero, SU. Cámara de inspección es CI, ¿sí? Entonces, tendríamos que colocar eso. Lo que no iría sería, digamos, esta parte de aquí. Sí va el nombre, pero nada que ver eso, ¿sí? Ahí estaría mal. Estos detalles también, fíjense, no estarían correctamente colocados, ¿sí? Por ejemplo, aquí está bien lo que es cámara 1, pero fijémonos que no esté atravesando, ¿sí? Lo que corresponde al trazo, no se entiende aquí. Entonces tendríamos que colocarlo aquí, lo que es cámara 1, ¿sí? Tenemos que colocarlo ahí para que no perjudique la lectura del plano. Por ejemplo, aquí también, esta parte de aquí no se entiende, ¿sí? Aquí tendría que estar lo que es sumidero, ¿sí? Y el número que corresponde. Y no lleva lo que es diámetro. El diámetro tiene que ser aquí. Entonces aquí tendríamos que colocar lo que es tubería TP, tubería pluvial, PVC, ¿sí? Y el diámetro.
50, ¿sí? Y al 2%, ¿sí? Tendría que estar ahí. Fíjense que el tamaño de la escala del texto corresponda, ¿sí? Al tamaño del plano, a la escala del plano. Está normal, ¿sí? La distribución por áreas de los sumideros, ¿sí? Y la conexión al colector, ¿ya? Obviamente que aquí, fíjense que nuevamente aquí tenemos un error en esta parte de esta cámara. ¿Por qué? Porque la distancia de aquí a aquí, esta distancia de aquí, ¿sí? Esta distancia es mayor al metro, ¿sí? Hemos dicho que de la pared tenemos que tener máximo una distancia de 1 metro para recién colocar aquí nuestra última cámara, ¿sí? Ahí deberíamos colocar nuestra última cámara, ¿ya? Y entonces en este caso aquí tendríamos que hacer la conexión, ¿sí? De ese sumidero. Esto estaría mal, ¿sí? Está muy largo esta distancia de esta cámara a lo que es el colector público, ¿ya? Fíjense que una vez que tengamos esto, esta cámara que tendríamos aquí del sumidero ya no tendría sentido de existir, ¿sí? A menos de que esté recolectando lo que es el tema sanitario, ¿sí? No tendríamos que dar la vuelta así, podríamos habernos conectado directamente aquí y no hacer lo que han hecho aquí, de dar toda una vuelta. Fíjense aquí, ha dado toda una vuelta aquí, aumentando el diámetro del área de aporte, fíjense, y hasta aquí, ¿no? Podría haber dividido de mejor manera su red, ¿sí? Podría haber conectado aquí tener la camarita, ¿sí? Y por ahí nomás sus cámaras de arranque serían esta por este lado, ¿sí? Y por ahí solo esta a este lado, y evitamos este trámite, ¿sí? Con eso íbamos a minorar el tema de diámetros para llegar hasta aquí. Entonces, eso sería. Haremos otro plano, a ver, de otros de sus compañeros. Por ejemplo, aquí también. Por ejemplo, aquí. El área verde y la superficie de aporte está bien, ha colocado y nos está mencionando que la superficie de aporte para este sumidero es ese. Lo que está mal es este sumidero, ¿sí? Tendríamos que ver el diseño correcto de lo que es la simbología de nuestros sumideros, ¿sí? ¿Cómo son? Si vamos a utilizar tipo canal, tendríamos que hacerlos de esta manera, ¿sí? Y si los vamos a hacer circulares, ¿sí? Ver la simbología correcta, ¿ya? Ahora el tema de la información. Por ejemplo, aquí dice TP PVC DN75, le ha salido, ¿sí? Pero aquí faltaría el tema del diámetro. ¿Cuánto será su diámetro o su pendiente? Si es 2%, faltaría. Aquí también, si es 2%, no está la información completa, ¿sí?
Ahora aquí, esta es la cámara de inspección. Aquí está el nombre, está muy pequeño, tiene que estar grande o del tamaño de la escala, ¿sí? Entonces tendría que decir aquí cámara 1 y esta decir cámara 2, ¿sí? No hacerlo tan pequeño que no se note, ¿ya? Eso cuidemos en nuestros... por el diseño se entiende que la salida que tenemos es hacia aquí, ¿ya? Entonces, esta sería la salida. Pero tendríamos que dibujar aquí nuestro colector y ponerle el nombre, ¿sí? Decirle colector público, ¿sí? Entonces, este sería nuestro colector. Entonces, ahí sería la conexión, ¿sí? Aquí vuelvo a decirles, tendría que estar tubería pluvial, el material, PVC, el diámetro, DN aquí dice 75, y la pendiente, si es 4% o están asumiendo un 2%. Entonces tendría que estar. Entonces, estamos viendo los errores que pueden tener los planos y los que no tienen que cometer. A ver, fijémonos también aquí. Esto también es de un sumidero. Bueno, por ejemplo, aquí nos dice, pero no nos dice el área de aporte, ¿sí? Tenían que colocar aquí el área o la superficie. ¿Cuánto es? No se sabe aquí. Tienen que colocar, ¿no? una pequeña notita que diga cuánto. Ahora aquí nos dice que es PVC DN75 al 1%, pero se ha olvidado el nombre, que es tubería pluvial, TP. TP PVC DN75 al 1%, ¿sí? Eso está bien. El sumidero está correcto, ¿sí? El color del trazo, fíjense el color. Todo esto lo que ha pintado aquí está incorrecto. Lo ha puesto color plomo, ¿sí? Y es color negro. Color negro y el trazo es raya punto raya, ¿sí? Entonces esas cosas tenemos que corregir. Aquí pone la cámara, aquí vuelta, no pone TP, que es tubería pluvial, ¿sí? Ahora esta distancia entre esta cámara y esta cámara, hemos dicho que entre cámara y cámara tiene que haber una distancia máxima de 25 metros. Entonces yo supongo que, bueno, no debe ser más o menos aquí unos 15 metros. Entonces está bien, ¿sí? Ahora aquí está aprovechando y la última cámara está así. Se puede notar que está casi a 1 metro de distancia del límite de propiedad. Entonces sí, está bien. ¿Ya? Lo que faltaría la nota de las áreas de aporte, que no se entiende cuánto será. Y aquí tenemos que el colector público, le he hecho aquí el gráfico, tendría que hacer un dibujo de una tubería, ¿sí? No la tiene. Y TP, no pone. Y le pone una pendiente del 2%, está bien, hemos dicho de 2 o más. El último tramo, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos bien. Solo cambia el color, que está mal. Ahora nos fijaremos a ver en el corte. Aquí tiene el corte, dice la pendiente y la conexión, ¿sí? Entonces ahí estaría bien, ¿sí? Entiendo que esta es la continuación, ¿sí? Entonces supongo que son cámaras mixtas, ¿sí? Eso sería, digamos, el detalle. También
esto no se olviden, el tema de referencias, en sus planos están faltando referencias. ¿A qué nos referimos? Al tema de la simbología que estamos utilizando. ¿Sí? Si estamos hablando de, por ejemplo, es de sanitario, pero también tiene tema pluvial. Por ejemplo, aquí nos coloca el trazo de la tubería y nos dice que es desagüe pluvial. ¿Sí? Aquí está la cámara, y la cámara son cámaras de inspección, entonces está colocando. ¿Sí? Pero faltaría aquí, digamos, el detalle de lo que es sumidero, ¿sí? Y si tiene, obviamente aquí tiene que poner su nombre, ¿no? Sumidero, ¿sí? Pero tiene que colocar si es puntual o es en canal, si tiene, ¿no? Faltaría ese detalle, ¿no? En las referencias de lo que es su alcantarillado. Vamos a ver más o menos cómo tendrían que hacer la disposición de sus planos, ¿sí? Aquí tenemos un rectángulo, eso sería más o menos su plano, ¿sí? Entonces, para este proyecto, que ya estamos terminando lo que es proyecto de la materia, entonces, nuevamente como en agua potable, vamos a disponer ya lo que es alcantarillado, ¿sí? Las tuberías a gravedad. Entonces, en uno vamos a colocar lo que es la parte sanitaria. En otra parte vamos a poner lo que es pluvial. Y en otra parte, una tercera parte, vamos a colocar lo que es cosecha. Lo que hemos hecho en la primera parte de la materia, ¿sí? Lo que hemos hecho en la anterior clase, o las anteriores clases, el anterior proyecto, que era sanitaria, lo vamos a armar y vamos a armar un plano más grande, ¿ya? Este plano más grande va a constar de 3 partes, como les estoy mostrando. Uno que va a ser la parte sanitaria, la parte pluvial y la de cosecha de agua de lluvia, ¿sí? Que trabajan a gravedad, como en este ejemplo, ¿no? Este ejemplo está distribuido, tenemos aquí lo que es alcantarillado sanitario, tenemos lo que es alcantarillado pluvial y lo que es cosecha de agua de lluvia, ¿sí? En este planito lo mismo, se tiene aquí lo que es tubería sanitaria, el alcantarillado sanitario, tenemos aquí lo que es la tubería pluvial y lo que tenemos aquí, la cosecha, que hemos diseñado la recolección de agua del techo a nuestro tanque, ¿sí? Entonces eso armamos un plano, ¿sí? Al igual que hemos armado, acuérdense, un plano de lo que es tuberías a presión, en el que hemos colocado lo que es, en esta parte de aquí, hemos colocado lo que es tuberías de agua fría, hemos colocado agua caliente y aquí hemos colocado lo que es la distribución de la cosecha. Lo mismo aquí, vamos a tener igual 3 partes, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener 1, 2 y 3 partes, ¿sí? En la primera parte es alcantarillado sanitario, en la segunda parte es alcantarillado pluvial o drenaje superficial y en la tercera parte es lo que es cosecha de agua de lluvia. Entonces armamos ya un plano más grande, ¿sí? Esas 3 partes tienen que tener ya este último plano de nuestro proyecto, ¿sí? Que estamos hablando. Y nuevamente nos vamos a ver en esto. Tiene que tener sus isométricos, ¿sí? No se olviden los isométricos, que es importante que tengan. Isométricos, cortes y plantas, ¿sí? Siguiendo el trazo y el color.